Vamos en esta mañana a seguir con nuestro tema que traemos desde los dos tipos de cristiano y los tres tipos de hombre, ahí en Primera a Corintios, capítulo 3. Por tiempo sé que no vamos a poder avanzar mucho en esta mañana, pero hagamos un esfuerzo. Estos minutos que vamos a estar aquí, estaré pendiente del reloj para ello. Yo voy a pedirle a Magali y a Luis Henry, que se me hizo Luis Henry, bueno, a Magali para que me ayude me haga las traducciones, y Luis Henry para que me haga los aterrizajes desde lo espiritual, para que podamos entender lo que se quiere transmitir, y desde ese entender podamos tomar las decisiones en dirección a nuestra vida. Este tema que tenemos, y especialmente desde la iglesia ahí en Corinto, desde las páginas bíblicas, tiene que ver mucho con nosotros, y desde ese seguimiento, desde ese hombre carnal que se comenzó a trabajar hace 8 días, hay cosas que también tienen que ver mucho, lo necesito acá, mi hermano, tienen que ver mucho con nosotros. Y les invito allí brevemente a abrir nuestras Biblias, ahí en 1 Corintios capítulo 3. Hace 8 días se habló de la realidad del hombre carnal desde dos aspectos. Y yo quiero ir en esta mañana con un aspecto más. Se habló hace 8 días de algunas cosas del hombre carnal en dirección a Dios y también en dirección a la iglesia. Y hoy quiero que lo hagamos más personal, más directo. La realidad del hombre, algunas realidades o algunas características del hombre carnal en dirección a sí mismo. Esta sería la segunda parte de las características del hombre carnal. Recuerden que ese hombre carnal es cristiano, a diferencia del natural que no es cristiano. Y en ese sentido de cristiano, la Biblia va a dividir al hombre religioso, podríamos decir, en ese sentido, o al cristiano, lo va a enmarcar desde dos categorías. Un cristiano carnal o un cristiano espiritual. Y obvio, la meta en el cristianismo es que todos podamos llegar a ser cristianos espirituales, hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo, hombres y mujeres sensibles al Espíritu Santo, al querer del Espíritu Santo, a la obediencia al Espíritu Santo, para que la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que es buena, esa voluntad de Dios que dice la Biblia que es agradable y que es perfecta, se haga una realidad en nuestras vidas. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 3. Hay mucho que se puede decir en todo ese capítulo, pero por tiempo solo leamos unos cuantos versículos en esta hora y que nos sirvan de
de base. Ahí al iniciar el capítulo 3, en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y miren que allá están las dos categorías, las dos categorías dentro de lo que es la realidad del cristiano. O es un cristiano espiritual o es un cristiano carnal. Os di a beber leche y no vianda, comida sólida, comida pesada, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y el apóstol Pablo, después de esto, allí en verso 3, más allá del ejemplo que va a colocar, dice, porque aún sois carnales. Y va a mencionar algunas características o algunos elementos que se hacen notar en ese hombre carnal. Pero más adelante el apóstol Pablo, desde unas evidencias de esa carnalidad y que ya se mencionaron hace 8 días y que tenía que ver con las divisiones, dentro de la iglesia, va a decir ahí en verso 5, ¿y qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Cuidado con este verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El verso 11, el 10, un elemento allí a tener presente también, porque a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Y después de todo esto, el apóstol Pablo va a hacer una amonestación terrible a estos hombres, a estos cristianos carnales. Allí en verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, vamos en esta segunda parte de las características del cristiano carnal. Cuando nosotros miramos la Biblia, en dirección a la meta de Dios en sus hijos, en los cristianos, es que todos lleguemos a ser conforme a la estatura de ¿quién? Digamos de Dios, a la estatura de Cristo, que seamos hombres y mujeres maduros, la Biblia dice perfectos, y sin entrar en lo que pueden significar esos términos, podemos decir que el propósito de Dios es que no nos quedemos como niños, que no caigamos en enanismo
espiritual. En mi tierra decían arrutanados, esos que no crecen. Entonces, la meta de Dios es que crezcamos, que tengamos madurez espiritual, que entendamos lo que Dios pide de nosotros y más allá de entenderlo, podamos movernos en dirección a lo que Dios pide y en última instancia nos mantengamos siempre en obediencia. Cuando este propósito de Dios no se hace real en nosotros, en alguna medida frustramos ese propósito. Frustramos ese propósito de Dios. Y al frustrar ese propósito de Dios, seguramente otros van a sufrir las consecuencias. Josué decía, no el Josué bíblico, sino el Josué entre nosotros que acabó de hablar. El niño Josué, el jovencito Josué. Qué tristeza, dice, qué tristeza me genera o me generó el saber que, bueno, yo le añado esto o lo interpreto, que ya más de 2000 años que Cristo vino y hay comunidades que no tienen la Biblia en su propio idioma. Y podría ser que aún hoy algunas comunidades sobre la faz de esta tierra todavía no han oído hablar de Cristo. Ahora, no tenemos que irnos a la Patagonia. Lo otro que dice que le impactó y le duele, que a veces pasamos por encima de personas que se les ve a leguas que necesitan de Cristo, que el pecado los ha golpeado, los tiene garroteados, molidos, y nosotros pasamos por encima de ellos como si nada. ¿Ahí habrá madurez cristiana? Yo creo que no. Seremos muy espirituales cuando pasamos por encima de realidades que están desbaratando a otros y no se nos da nada. ¿Seremos cristianos espirituales? Me temo que no. Porque otra vez, el propósito de Dios es que crezcamos conforme a la estatura de ¿quién? De Cristo. Pablo le decía a los hermanos ahí en la epístola a los hebreos, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía son niños y hay necesidad de que se les vuelvan a enseñar las vocales espirituales. Os habéis hecho tardos para oír, y no solo para oír, para aplicar, para crecer. Entonces, cuando nosotros como cristianos no crecemos y no llegamos a ser hombres y mujeres espirituales, somos cristianos carnales. Y eso no tiene discusión. Ahora, yo sé que el proceso de crecimiento no es fácil. Y que así como desde lo humano, desde lo físico, algunos por diversos factores, sea la alimentación primeramente y otras situaciones, a veces ese crecimiento se trunca. También en la vida espiritual, si no se dan los pasos concretos, ese crecimiento se trunca. Y desde ese crecimiento espiritual
Grábate esto, grábate esto. El crecimiento espiritual debe ser o es intencional. Más allá de que es personal, es intencional. Es personal porque nadie va a crecer por ti espiritualmente. Si tú no entras en las dinámicas, en los ejercicios, en las disciplinas, en las tareas para tu crecimiento espiritual, nadie lo va a hacer por ti. El crecimiento espiritual es personal y a la vez debe ser ¿qué? Intencional. El cristiano debe anhelar ser como su Señor. Debe anhelar eso. Y a veces lo que encontramos en las congregaciones y en muchos cristianos es una pasividad total. Podría ser, y aquí quiero mencionar varias cosas que te puedan dar luz. Otra vez, ese proceso no es fácil. Así como el crecimiento físico se puede truncar y muchas veces se trunca. Y a veces algunas formas, entre comillas, de enanismo, porque no hubo una buena alimentación, un buen desarrollo, un buen ambiente, truncan ese crecimiento y la persona no llega a la estatura que debió haber llegado. Así también en el ámbito espiritual. Y voy a mencionar varios elementos que pueden afectar para que, desde los muchos que voy a mencionar, tú puedas detectar alguno de ellos. Y en ese caso, a pedirle acá a mis colaboradores que aún desde su experiencia, en cualquiera de uno de esos elementos con los que se pueden identificar, puedan también dar su testimonio. Ahora, el crecimiento en la vida cristiana se va a hacer lento, se puede hacer muy lento y se puede truncar por muchos factores. Uno de ellos, el nivel de profundidad de la experiencia de conversión. ¿Qué tan profunda, qué tan auténtica, qué tan impactante, qué tan significativa fue tu experiencia de conversión? Tu experiencia de conversión, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y primeramente digo yo como Salvador, porque normalmente a veces en la conversión no lo aceptamos como Señor, solo como Salvador. ¿Qué tan profunda fue esa experiencia? ¿Fue una experiencia meramente intelectual, emocional, o fue una experiencia profundamente espiritual, donde de entrada experimentaste el poder transformador de Dios? Que aquellas cosas negativas que habían en tu vida, esas cosas que te llevaron a correr a Cristo, puedes decir que en ese momento que le dijiste a Cristo, sí, te acepto como Señor y Salvador, algunas de ellas se rompieron. En otras palabras, que tuviste un encuentro directo con Dios. No con la verdad acerca de Dios, sino que tuviste un encuentro con el Dios vivo. Esas experiencias marcan y nunca se olvidan. El conocimiento se puede olvidar, pero un encuentro cara a cara con Dios y con su poder, eso no se olvida. Entonces, el nivel de profundidad de en tu experiencia de conversión
es clave. Más allá de esta realidad, el tiempo que llevas de recorrido en la vida cristiana, desde cómo estás hoy, tu itinerario cristiano y cómo lo has utilizado. ¿Te has pasado el tiempo de locha solo yendo a la iglesia a oír, a oír, a oír? ¿Estás comprometido en tu crecimiento? ¿Qué pasa contigo? Tiempo recorrido en la vida cristiana, el nivel de conocimiento bíblico que tienes, que has adquirido, el nivel de conocimiento bíblico que te has propuesto alcanzar. Hermanos, si yo no sé lo que Dios espera de mí, ¿cómo hago para responderle? ¿Cómo hago para responderle? Si yo no sé qué se espera de mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios me pide en las diferentes relaciones, en los diferentes ambientes de la vida, ¿cómo hago para obedecerle? Y saber que mi crecimiento cristiano como cristiano y mi madurez cristiana está en relación directa al conocimiento del mandamiento de Dios y a la obediencia. Porque yo puedo conocer el mandamiento, pero no obedecer. El cristiano carnal se puede caracterizar por esto. Conoce el mandamiento, pero ¿qué de la obediencia? Y muchos de nosotros nos jactamos de saber y saber, pero ¿cómo estamos en obediencia? Entonces, lo que Dios pide, los recursos que Dios me ofrece para poderle obedecer, la manera de apropiarme de esos recursos. Yo debo saber qué me pide Dios y desde ese que me pide, qué recursos me ofrece para que le pueda responder y además de esos recursos, la manera de yo apropiarme de esos recursos. ¿Qué otra cosa va a afectar el crecimiento? En este sentido, el nivel de compromiso como discípulo de Cristo. Porque otra vez puedo conocer el mandamiento, pero estoy dispuesto a obedecerlo. Mi nivel de compromiso. Y aquí ya hay muchos elementos que vale la pena tenerlos presentes. Y quiero decir algo y lo quiero decir con mucho respeto, y especialmente a los cristianos antiguos. Como diría un familiar jocosamente, a esos cristianos antiguísimos. Hermano, yo no me explico cómo muchos de ustedes, con tantos años en la vida cristiana, pudiendo tomar notas, no toman notas de lo que escuchan, de las prédicas que escuchan. A menos que ya vengan por los años, ya no retenga mucho. Ustedes son capaces de retener, por decir, estos elementos que nos llevan a cosas prácticas. ¿Somos capaces de retener eso? Y si no lo somos capaces de retener, entonces en alguna medida, y no solo hoy, se pierde el tiempo. Cuidado, que ahí estoy mencionando unas cosas prácticas. Mi encuentro con Dios, verdadero encuentro con Dios, el tiempo que lleve en la vida cristiana, porque no se le puede exigir lo mismo al que lleva un mes, al que lleva 5 años, no se puede esperar lo mismo, pero desde lo práctico,
el nivel de conocimiento y entendimiento bíblico, los recursos que Dios me ofrece, la manera de encarnar, de vivenciar esos recursos y el nivel de compromiso que tengo con Dios como discípulo de Cristo. ¿Qué nivel de compromiso tengo? Ahora, yo no sé, profe Magali, usted que trabaja con personas, ¿qué nos podría anexar o ayúdeme a traducir esto del proceso de crecimiento? Bueno, me llama mucho la atención el pasaje que usamos. Aquí dice Pablo: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritual, sino como a personas débiles, como a niños, como personas débiles y como a niños. O sea, a pesar de que eran personas adultas, todavía no podía usar términos de pronto altos para que ellos entendieran, en este caso, términos espirituales, y que ellos pudieran entender pues las verdades bíblicas. De pronto se nos compara con nosotros, ¿sí? El proceso del crecimiento lo podemos ver, pues todos los que somos mamás, los que han sembrado una planta, todos los que algún momento hemos sembrado planta o hemos visto el proceso de crecimiento de una planta. Siempre estamos viendo que día a día la planta o el bebé está ocurriendo una transformación, ¿cierto? Todos los días vemos ese proceso de cambio a medida que va pasando el tiempo. No sé si usted alguna vez ha visto que los que son mamás vieron en un momento que su hijo se retrocedió. Yo creo que si usted ve que su hijo retrocede, inmediatamente usted lo lleva al médico, porque usted espera de que su bebé a los 4 meses, 5 meses ya esté gateando. En mi caso, Sharon no gateó, pero Giselle sí. Y espera ciertos comportamientos de su hijo ya a medida que va creciendo, como el alimentarse solo, el que ya pueda caminar, que ya pueda ingerir alimentos sólidos. Ese es un proceso de crecimiento natural, y al igual que el crecimiento de una planta, ¿cierto, mis hermanos? Pero, ¿qué puede pasar cuando esa planta se estanca? Está pasando algo. Ustedes se revisarán, las que tienen maticas. Inmediatamente, usted como plantador está esperando de que esa planta crezca, que esa planta pueda reproducirse. Asimismo, creo que debe ser el crecimiento en la vida cristiana, mis hermanos. Usted hizo la oración de fe hace ¿cuántos años? Ya el pastor nos presentó y nos dijo, bueno, aquí deben haber muchos viejísimos. Y es la oportunidad para que hoy nos evaluemos cómo estamos. Usted que lo hizo hace 10 años, 25 años en mi caso, algunos meses. ¿Qué tanto usted ha crecido? ¿Qué tanto usted ha crecido? ¿O simplemente se ha quedado estancado en el tiempo? Y aquí hablamos de algunas de las características y los elementos que impiden que el cristiano crezca. Y yo analizaría, pastor, la negligencia. La negligencia. ¿Sí? No sé si en ese cuadro donde lo metemos. Sería ¿sí? el reverso del nivel de compromiso. El nivel de compromiso. Porque si yo veo que me estoy estancando, porque yo, hermanos, no nos vamos a decir mentira, yo estoy aquí. Y yo no puedo decir que desde que acepté a Cristo en mi corazón, mi vida cristiana siempre ha sido
al tope. He tenido muchos altibajos. He tenido muchos altibajos y en muchas veces, hermanos, me he caído. ¿Sí? He fallado, mis hermanos. Pero el problema no está allí en que hayamos caído. El problema es el que nos hayamos quedado allí. ¿Sí? Nos hayamos quedado allí. Entonces, nuestra negligencia nos está evitando que crezcamos y que lleguemos a esos niveles de profundización con Dios. Ahora el pastor nos hacía una pregunta y era en cuanto a la primera pregunta del nivel de profundidad, la experiencia con Cristo, cómo esa experiencia nos marcó. Y yo creo que algunos de ustedes pueden contar qué Dios ha hecho en su vida en algún momento de su vida. Yo puedo decir que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo puedo decir que fue el mismo Dios que me atrajo. Siempre recuerdo tanto, muy adolescente, siempre tuve esa inquietud por las cosas espirituales. Y tal vez en mi ignorancia buscaba el mundo espiritual de otra forma, ¿sí? Pero y leía mucho, leía demasiado. Y fue a los 15 años que pude tener ese encuentro personal con Cristo. Y fue ya iba a cumplir los 16, cuando pude experimentar, cuando Dios me liberó. Y muchas cosas más que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, esas cosas son las que me han marcado y esas cosas las que me han anhelado cada día, sostenerme allí y decir cuando no siento al Espíritu Santo, porque ya un día lo sentí, y cuando veo que, bueno, aquí qué está pasando, ¿por qué canto y no pasa nada? ¿Por qué oro y no pasa nada? Algo está pasando, porque usted ya probó. Y cuando usted prueba, mis hermanos, créame que usted va a querer seguir y va a querer desear. Pero el error en nosotros ha sido que estamos reconociendo nuestro estado, estamos reconociendo en la condición que estamos, y tal vez si hiciéramos una encuesta, tal vez muchos dirían, es que yo estoy en 5, yo estoy en 6, y son pocos los que estamos en 9, en 10, pero más que usted, mi hermano y hermana, que pueda reconocer eso, es que también podamos tomar posturas, tomar estrategias, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahora el pastor hablaba de algo que era la voluntad. Mi voluntad, mi anhelo, ¿sí? Mi intención. Lo que yo hago es por qué lo hago y para qué lo hago, ¿sí? Y cómo lo hago, y estoy dispuesta a sacrificarme Todavía yo tenía una lucha, pastor. Una lucha que a todas las mujeres nos pasa, la mayoría de las amas de casa. Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver la serie o me pongo a orar? Es que la serie me demora 1 hora. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar en oración? Entonces, cositas así pequeñitas. Entonces, son decisiones que debemos de tomar y que afectan de manera grande nuestra vida espiritual. Gracias. El último aspecto en esta mañana, para colocarle un poquito de carne a esto. Hace 8 días, entonces, en esa caracterización del hombre carnal, se tocó en dirección a Dios, en dirección a la iglesia, y sobre eso de la iglesia, en su momento vamos a volver a mirar algunas realidades. Y el tercer elemento, entonces, es en dirección a sí mismo. Y quiero apenas mencionar 2 o 3 características. Miren lo que dice Pablo otra vez, ahí en 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños. En ese sentido, en dirección a sí mismo, el cristiano carnal se ha estancado en su crecimiento. Puntualizarlo, porque ya lo dijimos.
se ha estancado en su crecimiento. Número 2, no es capaz de digerir el alimento sólido. No solo desde la terminología, sino también desde la experiencia, desde la vivencia. No lo entiende. Por eso muchas veces, cuando oímos algunas verdades espirituales, ya sea desde el conocimiento o desde la vivencia, lo que se ha experimentado, algunos corren a decir herejía. Eso yo no lo creo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestra experiencia, nuestro nivel de madurez es de niños. ¿Cómo hablarle a un cristiano carnal que usted tuvo experiencia con ángeles, que el Espíritu Santo le dijo? Y algunos corren, ¿cómo así que Dios le dijo? Y otros dicen, ¿y ya Dios no dijo en la Biblia? Yo soy uno que digo, mi historia no está en la Biblia. Yo tengo que escribir mi propia historia. Y no está en la Biblia. ¿O ustedes han leído algo de Beyman en la Biblia? Y de la historia de ustedes no conozco tampoco ni un solo renglón en la Biblia. Entonces, el cristiano carnal se ha estancado en su crecimiento, no es capaz de digerir alimento sólido, es inmaduro y es débil espiritualmente. Débil. Es débil espiritualmente. Como ese niño que, teniendo la edad que tiene, no tiene el peso correspondiente, no tiene la estatura correspondiente, no tiene el raciocinio correspondiente. Estancado, débil, flacucho, pálido, etcétera. Yo no sé, Luis Henry, ¿usted qué nos podría decir desde esa realidad espiritual, ese crecimiento, ya sea desde un ejemplo general o práctico, algo lo cual usted tenga claro, más allá de que por allí yo tengo y podría hacer esa experiencia, cosas a las que Dios en algún momento le llamó o le dio, y por no tener ese conocimiento o no encontrar a la persona indicada en su momento para que le guiara, le asesorara, eso se perdió. Hágale, varón. Bueno, para resumir así cortico, para que el pastor siga compartiendo, yo me acuerdo, en el mundo en que yo me movía una vez, yo iba a hacer un negocio, iba a cambiar una 9 milímetros por una subametralladora, y yo fui a la casa de un muchacho que yo lo distinguí en Charco Azul, que me prestara una moto, y cuando le toqué la puerta y me abrió con una sonrisa en sus labios. Ese personaje había sido también complicado en Charco Azul, y él me recibió con la palabra, comenzó a hablarme de Jesús. Yo llegué a las 7 de la mañana, él comenzó a hablarme de Jesús y a hablarme de Jesús. Y entre más me hablaba, yo sentía más temor, sentía miedo físico, miedo de lo que él me estaba hablando. Lo cierto fue que en ese momento llegué a las 7 y eran las 3 de la tarde y yo estaba ahí sentado.
no fue a hacer el negocio. Al día siguiente madrugada a tocar la puerta, le dije que me siguiera hablando de Dios. Muy temprano fue a la casa de él, que me siguiera hablando de Dios. Después de eso, él me comenzó a invitar a la iglesia, yo iba con él a la célula, etc. Pero hubo un tiempo que quise como desviarme del camino. Mi esposa está en embarazo del tercer hijo mío. Y me acuerdo tanto que le dije a mi esposa, vaya a saber dónde es su mamita, porque como yo no sé nada de parto, ya estaba a punto de dar a luz, ella puede, alguna cosa ya puede solucionar algo. Y yo me quedé ese día solo durmiendo en la casa y tuve un sueño. Yo nunca había escuchado la voz de Dios. Un estruendo como de muchas aguas, como yo soy del mar, sé cuando el mar está bravo, el rugido del mar. Así era, un rugido fuerte, como así. Y veía la Biblia abierta y vi una mano y me señalaba la Biblia y me decía enojado, estaba bien bravo el Señor. Me dijo 2 veces, me dijo, yo soy Jehová tu Dios y solo a mí servirás. Me lo dijo por 2 veces. Cuando me desperté bien asustado. No dormí más. Como amaneció, por cierto, ese día era un día jueves, me vine el ayuno. Desde ese día hasta aquí he seguido allí con el Señor. Pero no tenía madurez espiritual. Aquí en la iglesia, en ese tiempo estaba Luis Obregón. Antes de Luis Obregón estaba el pastor Orlando. Y yo pasé a hacer la oración es más, ni me acuerdo cuántas veces hice la oración de fe. Sí. Pero lo cierto es que yo quería pues estar seguro que tenía a Cristo en mi corazón. Y un día invité a un primo mío, vinimos y el pastor dijo, salgan los que quieran hacer la oración de fe. Y yo la repetí, salgan al frente. Y yo salí al frente con mi primo. Yo hasta empujé a mi primo Willy. Y caminábamos. Y por este lugar estoy aquí sentado, yo estaba parado en este espacio aquí. Él comenzó a ministrar y cuando dijo algo en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe. El pastor Bateman estaba sentado aquí, estaba recién llegado. Yo sentí un fuego que entró como una candela, entró por aquí. Yo me fui al piso y cuando me desperté fue bañado, pero como que si me hubieran echado agua. Pero bañado, que yo no entendía nada que era ese fuego. Van dos experiencias. Y la tercera experiencia que comencé a Magali en medio de ese loquito espiritual que uno quiere desafiar a todos los demonios del infierno, pero sin saber que se está enfrentando. Yo era así. En ese tiempo estaba vivo Homero Vázquez y yo me metí en guerra espiritual, pero sin conocimiento, pero, o sea, yo quería eso. Y me acuerdo tanto que una vez me asustaron, estaba orando por una familia y me asustaron, y prendí el rayo suavecito y estaba Homero Vázquez allí y me dice, hermano, no le dé miedo, hermano, sigo orando, hermano. Eso me fortaleció. Bueno, y para reducirles todo esto, comencé yo a buscar a Dios. Porque la Biblia habla que el que busca le halla. Y comencé yo a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Ya teníamos el negocio con mi esposa en Charco Azul. Yo llegué a un momento que yo sabía a qué hora subía, pero no sabía a qué hora bajaba. Y todos los días a la hora acordada, a esa hora que me había comprometido, todos los días allí a la presencia del Señor. Y Dios me fue llenando. Pero lamentablemente yo no sabía lo que tenía. Yo sentí un fuego permanente, como una llamarada de candela aquí en el pecho, permanentemente. Era todos los días. Y cada vez que yo me postraba en el lugar de oración, cuando me postraba, sentía como que un manto me cubría. Cuando yo salía a la calle donde iba, yo sentía detrás de mí un hombre grandísimo. Yo no lo veía, pero lo percibía en mi espíritu. Y ese fuego era permanentemente, pero todo eso se perdió. Yo me acuerdo que estaba Enzo aquí, Enzo Novando, decía, varón, yo siento un fuego que me quema internamente. ¿Esto qué es? Él me dijo, esto es el Espíritu Santo, pero no me dijo qué hacer con lo que tenía. Y como yo no sabía lo que tenía, yo hoy en día, por la gracia de Dios, Dios utiliza mucho al pastor, he madurado, entiendo que está en un nivel alto. Tanto fue así que una vez me acuerdo tanto, allí en la 11 con 12, yo trabajo con reciclaje, yo estaba cargando un material. Hemos salido un tiempo de búsqueda aquí, bastante glorioso. Y estaba un señor allí sentado y comencé a interactuar con él, a compartirle. Y comenzamos a interactuar y en un momento yo le pregunto, él me dice que no se podía parar. Le digo, ¿cómo así? Me dice, no, llevo tantos días aquí sentado y no me puedo parar. Entonces cuando me dice que lleva tantos días allí sentado, entonces yo le dije, ¿usted cree que si yo puedo orar por usted en el nombre de Cristo Jesús, usted cree que se puede levantar? Me dijo, sí.
Y yo le impuse la mano y dije, en el nombre de Jesús recibe, y yo sentí que de mi cuerpo salió como una corriente, ese tipo se paró. O sea, yo tenía un nivel alto, pero no sabía qué hacer con eso. No tuve un buen mentor. Y como pues, lamentablemente mi pastor en ese tiempo, mi pastor está en pañal en lo espiritual, con todo respeto, ¿no, ministro? Está en pañal en lo espiritual. Entonces, el que más estaba, que conocía un poquito más de lo espiritual era Enzo, pero Enzo del 1 al 10 estaba en 2. Entonces, no tenía una persona con esa profundidad espiritual. Si la fuese tenido, quizás yo no estaría aquí en la unión, estaría en otro lugar. ¿Ya? Pero a veces se pierde eso por falta de conocimiento, pero ahí por su gracia. La otra vez que el pastor me invitó acá al frente, cuando él dijo, en aquellos que Dios ha dado esa presencia y se perdió, quizás no la vuelvan a obtener, algo así, dijo, yo comencé a llorar allí porque es que yo la anhelo. Porque es que yo anhelo que Dios me vuelva a usar porque yo miro la necesidad en el pueblo. Yo cuando una persona que está moribunda, está enferma, y yo sé que con el poder de Dios se puede levantar, y la Biblia me dice que mayores cosas puedo hacer yo que las que Cristo hizo. Yo anhelo eso, yo anhelo volver a ser lleno. Yo tuve un nivel muy alto, pero no entendí lo que tenía. Yo le pido a Dios todos los días que me lo vuelva a dar. Eso quería compartir. Terminamos diciendo dos cositas. ¿Qué esperas? Una de ellas. ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? ¿Qué estás anhelando de Dios? ¿Qué expectativa tienes desde todo lo que hay en Dios, desde lo que Dios ofrece? Pero más allá de anhelar, ¿qué pasos estás dando? ¿Qué estás haciendo? Desde eso que anhelas en Dios. Anhelamos crecer, anhelas crecer. Anhelas ser un hombre, una mujer de Dios. Y eres consciente de lo que ello te demanda. Tienes conciencia. Que no nos pase lo que le pasó a los hermanos en Corinto en esta etapa. Y quizás como Luis Henry, no solo Luis Henry, también yo, porque también tuve mis experiencias espirituales, no tenía el conocimiento. Por eso cuando Dios me llamó al ministerio, me dio una visión. Iba a la ciudad de Armenia, por ahí en el año 83, 84. No, 84 no, quizás 83, 82, 83. Iba en un bus de Expreso Palmira. Recuerdo el sitio donde iba, todavía departamento del Valle. Y apenas Dios me llamó, lo primero que pensé fue en capacitación, seminario. ¿Y saben por qué? Porque yo ya predicaba y en especial Dios me había dado también momentos con el Espíritu Santo, pero por falta de conocimiento esos momentos se perdieron, esa experiencia se perdió. Yo también perdí por no tener conocimiento. Y como era, podríamos decir, el adelantado en la comunidad cristiana donde nací, imagínense, el adelantado estaba atrasado
¿cómo estaría el resto? Entonces no tenía de dónde echar mano. Y yo también perdí. Y también a veces chillo cuando recuerdo lo que se vivió y cómo Dios me usó en esos tiempos. Y algún nivel de avivamiento en la congregación donde nací, a nivel juvenil, y Beyman a la cabeza. Pero por no tener el conocimiento, todo eso se perdió. Quizás aún por ello, consciente o inconscientemente, más allá de que la misión me exprimió en la parte de docencia teológica, pero quizás también por ello me metí en los libros, porque no quise ser más ignorante de las verdades de Dios. Hermanos, la vida cristiana, pero cristiana, es lo más emocionante y lo más grande que podemos experimentar en esta tierra. Pero de nosotros depende. Estos corintios, Dios, no sé por qué y en qué momento, los enriqueció con los dones espirituales. Y aún el ejercicio de los dones espirituales y equipados con esos dones espirituales, se convirtieron en un problema para ellos por la falta de conocimiento. Y yo sé que todos en la vida no tenemos las mismas oportunidades ni tenemos las mismas condiciones mentales, físicas. Yo sé eso. Yo sé eso. Sencillamente, cada uno, desde sus posibilidades, un día tendremos que dar cuenta de Dios. Y lo tremendo es que esto no solo nos afecta a nosotros negativamente, afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia, afecta a la sociedad. Que el Espíritu Santo sea quien nos desafíe. Que no sea Beyman, que sea Dios. Que sea quien nos desafíe. A anhelar, a desear, a comprometernos en crecer como cristianos. Para que esta vida cristiana no se oxide y no terminemos aburridos, decepcionados y aún algunos volviendo a la calle, volviendo a ser prisioneros de Satanás, del mundo y de las cosas de la carne. Que Dios nos dé sabiduría, iglesia. Y en ese camino en el cual queremos transitar y esa meta que nos hemos trazado, ser hombres y mujeres que experimentan la presencia manifiesta de Dios, una iglesia que evidencia y que muestra el poder de Dios, la realidad de Dios, no solo decir cosas de Dios, sino mostrar a Dios. Que desde la seriedad de ese propósito podamos comprometernos y aún no esperar que otros nos inviten a leer, a estudiar, que nosotros mismos podamos pedir, enséñeme. ¿Qué problema a veces para que el cristiano, aún
de los pasos básicos del discipulado. Muchos no quieren y es un problema. Y otra vez, nadie debería andar detrás de nosotros. Aún nosotros deberíamos andar detrás de otros que sabemos que tienen lo que yo no tengo y pedirles que lo compartan. Dejemos el conformismo, dejemos la pereza, no nos dejemos enfriar por el enemigo. Anhelemos cosas grandes en Dios, que en Dios hay de sobra para todos. Y que no tengamos que lamentarnos, o no tengas que lamentarte, como Luis Henry Weihmann y otros, que por ignorancia, por falta de sabiduría y otras realidades, no valoramos, no entendimos lo que Dios nos dio en un momento. Y hoy nos toca llorarle para que Él vuelva a encender esa llama. Y como Dios es bien serio y el Espíritu Santo es bien serio, Él solo se quiere asegurar de que aprendamos la lección para que no lo volvamos a hacer. Bendito Dios. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Perdónanos, Dios, por ignorarte, por menospreciarte. Perdónanos, Dios, por tener nuestros afectos no en ti, sino en las cosas pasajeras de este mundo. Perdónanos. Perdónanos, Dios, a cada uno de nosotros que en algún momento colocaste este tesoro en nosotros, pero no lo valoramos. Perdónanos. Perdónanos, Dios, cuando nos hemos conformado solo con ir a reuniones. Y aún no valoramos lo que se nos enseña, lo que escuchamos. Y terminamos la reunión y nos olvidamos de todo, como si no se nos hubiese enseñado nada. Y no nos proyectamos desde lo que escuchamos. Y no nos sentamos a meditar y a diseñar cómo poner en práctica lo que escuché. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra manera infantil de pensamiento, de acción. Perdónanos, Dios. Y a través del Espíritu Santo, danos sabiduría, trae madurez y da ese avivamiento. Trae ese avivamiento de querer saber, de querer conocer tu voluntad para movernos en dirección a la misma. Porque ¿para qué conocer tu voluntad si no queremos obedecer? Perdónanos, Dios, como congregación, que a través de la historia, como congregación, a ti te ha placido, Dios, dejarte ver. Perdónanos, Dios, cuando hemos abortado tu propósito.
Porque hemos caído en celos, en contiendas. Y no hemos tenido la humildad y el deseo de darte solo la gloria a ti. Perdónanos.